Bien. No, muy grande. Ahí sí. Ya. Vamos a empezar a grabar también. Ah, está grabando. Grabando y compartiendo. Ya no sé ni lo que hago. Bien. Lo que vamos a ver hoy es seguir viendo todos estos procesos que generan un cambio estructural en la política, en lo económico y sobre todo en lo social a fines del siglo XIX. ¿Ya? Es decir, entre 1800, no, miento, a fines del siglo XVIII, ¿ya? Entre 1700 y 1799. Eh, lo que vamos a ver hoy netamente es la independencia de los Estados Unidos, ¿ya? Que marca un antes y un después en la política mundial porque demuestra por primera vez que se puede llegar a través de un proceso, por así decirlo, de emancipación, se puede una colonia transformar en un país independiente, ya sobre todo basándose en valores como los que plantea la Ilustración, ¿cierto? De la soberanía popular. Recordemos que la soberanía popular es este término que se le adjudica a que el poder, ¿cierto?, reside en el pueblo y el pueblo es el que elige sus representantes. Entonces vamos a ver que, y vuelvo a mencionar como las clases anteriores, venimos viviendo un proceso de cambio en el cual vamos pasando de este mundo antiguo, gobernado por los reyes, la nobleza, donde tu riqueza o tu estatus social lo ponía, por ejemplo, el, la sangre que corría por tus venas, tu ascendencia, es decir, si venías de una familia noble, tú estabas destinado a vivir por siempre como un noble. Sin embargo, por ejemplo, si venías de una familia del estado llano, es decir, sin ningún renombre, te dejaban, tú estabas destinado a trabajar, pagar impuestos, etcétera. Tu rol social y económico era determinado a partir de tu etnia o la sangre que corría por tus venas. Sin embargo, en una sociedad moderna, actual, contemporánea, ¿cierto? Tenemos claro que, ¿cómo se llama? Tenemos claro que eso ya cambió. Hoy lo que manda en una sociedad y determina, no sé, el grado de éxito, por así decirlo, vendría siendo netamente el dinero, los ingresos que uno tiene, la posesión, las tierras que uno, o sea, no las tierras, digo, ser un empresario, ¿cierto? Es una persona poderosa. Eh, Cambia. ¿Por qué será así? Recordemos bien que la burguesía tiene mucho que ver, ¿ya? Vamos a ir viendo paso a paso, no quiero alargarme en una introducción. Eh, Vamos paso a paso. Bien, nosotros aquí, esta es una carta de, esta es como donde se declara la independencia, ¿ya? Vamos a leerlo y lo vamos a analizar porque hay palabras claves y conceptos claves que vamos a encontrar en común, por ejemplo, con el proceso de emancipación de Latinoamérica, vamos a encontrar en común con la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿ya? Dice, nosotros los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en el Congreso General, acudimos al juez supremo del mundo para hacerle testigo de la rectitud de nuestras intenciones, en el nombre y con el poder pleno del buen pueblo. O sea, está hablando del poder pleno del buen pueblo. O sea, está hablando ya de qué? De soberanía popular, ¿cierto? En esa parte. De estas colonias damos a conocer solemnemente y declaramos que estas colonias unidas son y por derecho han de ser estados libres e independientes. De nuevo tenemos el concepto de la libertad y de la igualdad, ¿cierto? Que están exentas de todo deber y de súbditos a la corona británica y que queda completamente rota toda conexión política entre ellos y el Estado de Gran Bretaña. Y que, como estados libres e independientes, poseen pleno poder para hacer la guerra, concretar la paz, concertar la paz, digo, anudar relaciones comerciales y todos los demás actos y cosas que los Estados Unidos independientes pueden hacer por derecho.
y para robustecimiento de esta declaración, confinados a la protección de la providencia divina. Empeñamos unos a otros nuestra vida, nuestra fortuna y nuestro sagrado honor. ¿Quién escribió esta cartita? Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, que fueron gestores de la independencia de Estados Unidos. ¿Le gustó mi acento estadounidense? Está bueno, ¿cierto? Bien. Origen y características de las 13 colonias. Hay que primero plantear un poquito cómo era el Estados Unidos colonial, ¿ya? Estados Unidos se ubica en Norteamérica, ¿cierto? Yo creo que muchos de acá lo tenemos claro y el que no quizás viene de otro planeta, pero nunca está de más aclararlo. Norteamérica, ¿cierto? Se ubica Estados Unidos actualmente, que como podemos ver en el mapa, en este mapa chiquitito de aquí abajo, Estados Unidos hoy abarca todo este territorio, ¿cierto? Esto que estoy marcando yo. Pero en esta parte va a partir solo poblando esta zona que está dibujada de rojo, que se le va a conocer como las 13 colonias, ¿ya? Esto está muy grande, voy a checarlo un poquito. Se le conoce como las 13 colonias, ¿ya? Punto aparte, si tienen consultas, preguntas, las pueden ir haciendo por el chat, ¿ya? Porque ahora estoy más tecnológico y puedo leer el chat y estar exponiendo a la vez. Eso. Como les decía, eh, Estados Unidos va a partir siendo estas 13 colonias de Inglaterra, ¿ya? Massachusetts, Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Esas van a ser las principales colonias que van a partir siendo Estados Unidos, ¿ya? Lo que hoy en día se le conoce como la costa este, la East Coast, que es donde está Washington, etcétera. Como por decir el centro neurálgico político e histórico de Estados Unidos, porque desde ahí nace Estados Unidos. Después Estados Unidos va a poblar cuando ya es Estados Unidos de América, ¿cierto? Van a poblar el resto del territorio porque era territorio inexplorado, entre comillas, ¿ya? Eh, porque sabemos que hay tribu originaria, indígena, etcétera. De hecho, ahí nace el Día de Acción de Gracias en 1621, que es una especie de tregua que se vive entre los colonos estadounidenses y los indígenas americanos de Norteamérica, ¿cierto? ¿Por qué hago el énfasis de Norteamérica? Porque recordemos que hacia Centroamérica están los aztecas y a Sudamérica están los incas, ¿cierto? Otra cultura indígena muy distinta a esta, ¿ya? Este es el mapa de las 13 colonias hacia 1776. ¿Cómo se formaron estas 13 colonias? ¿Ya? La primera colonia inglesa en América fue Virginia en 1607. Los puritanos tuvieron la autorización para emigrar al Nuevo Mundo. Lo que pasa es que a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando América cuando España, perdón, cuando España descubre América a fines del siglo XVI, ¿cierto? Después, en 1600, a principios de esos años, va a existir no solo en Inglaterra, sino que en Francia y en muchos otros países, la constante idea de querer viajar también a este nuevo continente, a hacer colonias, porque en el fondo se sabía que era un gran continente, una gran masa de tierra y que en el fondo había que ir a hacerse la América. Ya de ahí viene el dicho, había que hacerse la América, había que ir, explotar esos recursos y quién mejor que los colonizadores que eran estos puritanos, ¿ya? Los puritanos son estos cristianos, ellos son de una religión cristiana, pero no son católicos, ya son parte de estas iglesias protestantes, ¿ya? Ellos van a viajar a América con toda esta ímpetu como de colonizar, poblar esta nueva tierra en nombre de Dios, toda esta temática evangelizadora, ¿ya? Y lo van a llamar, en un comienzo no se va a llamar Estados Unidos, sino que se va a llamar Nueva Inglaterra, ¿ok? Eh,
Hasta mediados del siglo VIII se fundaron las nuevas colonias de diversas características religiosas, sociales y económicas. Eh, lo que tenían en común era que eran autónomas entre sí. A diferencia de Inglaterra, lo que se hizo un poco, o sea, a diferencia de España y con este comercio constante que existía entre, por ejemplo, las colonias españolas y España, en Inglaterra se dejó un poco de lado. Fue como, ya, vayan, viajen, pueblen, sobrevivan. Y de ahí empezó a entablarse como una relación, pero en un comienzo fue como que les vaya bien, ojalá sobrevivan, ¿ya? Como dice aquí, la mayoría eran ingleses protestantes, ¿ya? Y sobre todo lo que iban era a establecer el comercio, ¿ya? Si bien eran puritanos y eran súper católicos, o sea, no católicos, si bien eran puritanos y eran súper religiosos, creyentes en Dios y personas súper, por decir así, lo amenas, bonachones en el sentido de la palabra, ¿cierto? Coloquial. Eh, Ellos tenían una intención que era hacerse millonarios, ¿ya? Y venir a América a explotar sus recursos naturales y, lógicamente, hacerse riqueza a través de eso, ¿ya? Eran empresarios también. A través de eso van a pasar varios años, aproximadamente 200, ¿ya? Porque la colonia de Nueva Inglaterra va a ser un poquito más rápida, ¿ya? Se origina después de España y más encima se independizan antes de España. Ojo que muchos acá estarán pensando, ah, sí, pues si los ingleses y los estadounidenses siempre son mejores, siempre hacen todo más rápido, ¿cierto? Pero no es tan así. Lo que pasa y la diferencia con las colonias españolas, por ejemplo, que yo he visto mucho que se comparan de, ah, ¿por qué no nos colonizó Inglaterra a nosotros? ¿Cierto? Eh, Tiene que ver más que nada con la motivación de los mismos colonos, ¿ya? Los colonos ingleses querían hacerse ricos desde un comienzo. Sin embargo, lo que buscaba el colono español, recordemos que más allá de riqueza, que sí era un punto importante, lo que buscaba era el renombre. Acuérdense que España era una sociedad mucho más medieval, mucho más católica, y lo católico tiene mucho que ver con lo medieval, con el honor, con el nombre, con la sangre, con la nobleza. Eso era muy importante para los españoles, ¿ya? Por eso es que recién para esta época y cuando ven que los mismos estadounidenses se independizan por una cosa netamente económica, es que en América Latina se van a dar cuenta que ellos también están sufriendo abuso económico y que era necesario ya independizarse también. Pero digamos, en ese sentido, la independencia de Estados Unidos va a ser un ejemplo no solo para Chile o Latinoamérica, sino que para el mundo entero, demostrando por fin que esta burguesía, estos empresarios, no tenían por qué ponerse bajo el alero del rey. O sea que hoy en día la sociedad que hoy nosotros vivimos es una sociedad fundada por la burguesía, por la élite de empresarios. Por eso es que la sociedad en la cual vivimos nosotros, occidental, ¿cierto? Están con lo que se le conoce como la sociedad de consumo, la sociedad neoliberal, porque en el fondo fue la victoria de quienes lideran, ¿cierto? Todo este sistema económico. Por eso es así, ¿ya? Por eso es que las bases del consumo y el comercio están instauradas en nuestra sociedad actualmente. Claro, van a haber muchos procesos en el futuro, como la guerra mundial, la guerra fría, va a aparecer el comunismo y todas esas cosas, pero a pesar de eso, seguimos nosotros viviendo ya hace más de 300 años dentro de un sistema capitalista, ¿ya? ¿Cómo se origina esta rebelión? Justamente por tema económico, ¿ya? En un comienzo había una relación súper tranquila, esto lo pueden copiar, ¿ya? Eh, Esto lo que dice aquí. Vamos a... Eso que dice, todo lo que está acá con el lado, digamos, izquierdo, lo pueden copiar, ¿ya?
La relación relativamente plácida entre la metrópoli y la colonia entró en crisis a través de las luchas que enfrentaron Gran Bretaña y Francia, sobre todo la Guerra de los 7 Años, ¿ya? Este conflicto dio a los británicos el dominio marítimo y colonial. Lo que pasa, por ejemplo, para explicarles de forma simple, ¿ya? Es que en Europa se vivía otro panorama muy distinto a América. Si aquí en América la cosa se trataba de venir a jugar Minecraft, construir una casita, sobrevivir, matar indígenas y explotar la tierra, y lo digo así porque en el fondo esa era la visión del europeo de ese entonces, ¿ya? Eh, en Europa había una especie de competencia constante, ya andaban todos codiándose entre sí, españoles, franceses, ingleses, a tal punto que Francia e Inglaterra van a vivir un conflicto que se va a llamar la Guerra de los 7 Años, que va a originarse justamente por un tema de las colonias. Y es que Francia también va a mandar colonos a Norteamérica, si ellos también van a querer, ¿ya? Y van a poblar el norte de América más al norte de Estados Unidos, lo que en el futuro se va a transformar en Canadá, ¿ya? Eso va a originar una serie de roces y conflictos que va a llegar a pelear a través de batallas marítimas de Francia contra Inglaterra, donde Inglaterra va a ganar, ¿ya? Porque Inglaterra siempre ha tenido la ventaja de estar ubicada en una isla y sobre todo tener una gran armada marítima. Entonces le va a ganar a Francia, pero eso le va a costar mucho, mucho en el sentido económico y va a quedar endeudado, ¿ya? Como va a quedar endeudada la corona inglesa para todos estos barcos que tuvo que construir, el armamento, los marinos, etcétera, todo eso que tuvo que costear, va a tener que sacar dinero de algún lugar, ¿cierto? ¿Y a quién le podemos sacar dinero? ¿Al rey? No, ni se te ocurra. ¿A los nobles? Ah, no, pues menos. Eh, Obviamente le van a sacar dinero a los colonos que están en Nueva Inglaterra, es decir, Estados Unidos, ¿cierto? ¿Por qué a ellos? Porque ellos son burgueses, explotan muchos recursos naturales. América es una tierra muy rica en recursos naturales, entonces aprovechemos, pues, chiquillos. Apretemos más la mitad de naranja, ¿cierto? Saquémosle todo el jugo que se pueda. El problema es que los colonos acá, ¿cierto? Se van a enojar, no les va a empezar a gustar mucho esto de que se les empieza a cobrar más impuestos, de que sea más caro todo, de que van a tener que pagar un impuesto más para mantener esta cosa, otro impuesto para pagar esta otra cosa. Entonces, en el fondo, esto sí que copienlo, ya todos, porque este esquema sí que es completísimo y les va a servir. Eh, en el fondo los Profe, empresarios ¿puede se van a... ponerlo todo de nuevo? Ah, ok. Sorry. Sí, no se preocupe. Como les decía, para el colono que venía con la intención de hacerse riquezas, no le va a gustar esto ahora de que la riqueza y sus ganancias se van a disminuir y que se le va a ir gran parte de su dinero pagando impuestos. Impuestos que se van a Inglaterra para las guerras, para mantener al rey, para mantener a los nobles. Y América sigue ahí en el subdesarrollo, no hay ciencia, no hay universidades, no hay nada. O sea, allá en Europa tienen todo a costa de nuestras riquezas, ¿me van entendiendo? Y acá no tenemos nada, solo tenemos que obedecer. Lo mismo que pasó después en América, ¿ya? Pero Estados Unidos fue el ejemplo, de cierta forma, de esta rebelión, que esta rebelión, recordemos que es, y voy a hacer hincapié todas las veces que sea necesario, es una rebelión económica, liderada por los burgueses, por los empresarios, ¿ya? Pasó así en Francia, pasó así en Latinoamérica. O'Higgins, Carrera, Rodríguez, esos personajes de nuestro periodo de independencia, son burgueses, son grandes terratenientes, ya son de familias muy adineradas. A eso voy. Ahora sí, a modo de resumen, la Guerra de los 7 Años marca un antecedente que dejó a la corona británica endeudada, ya, y obligada a asumir gastos.
¿De dónde van a sacar esos gastos? Decidieron aplicar a los colonos una serie de impuestos, ya impuestos a un montón de cosas, al azúcar, no sé lo que es thousand, es como 1000, ¿ya? Debe ser como un impuesto a la posesión de dinero y el impuesto a las estampillas, que no sé qué será tampoco, porque en el fondo lo que voy es que se empiezan a subir varios impuestos, ya van a tener que pagar más cosas por consumir más cosas. De hecho, una de las cosas más importantes que va a llegar a, y este sí que me lo sé de memoria, es que se va a subir el impuesto al té, ¿ya? ¿Y por qué me lo sé de memoria? Porque este es el punto de inflexión, ya en lo que tiene que ver con el enojo de los colonos por parte de la corona británica. Organizaron boicots y el Parlamento, que era una especie de cabildo acá, revocó las contribuciones pero mantuvo el impuesto al té. Es decir, que los colonos se van a negar a pagar estos impuestos, generando boicots y sobre todo movilizando distintas células rebeldes. No se van a mojar el potito ellos, los burgueses no van a ser quien hagan estos boicots, sino que como siempre ellos tienen a sus empleados, inquilinos, que son los que ocupan para estos actos rebeldes. Oh, ¿qué pasó? Ahí sí. Esperemos un momento, que se me taimó la pantalla. Ya. La fiesta de té en Boston en 1773. Finalmente, y el sabotaje que pasa a la historia va a ser esta famosa fiesta del té que se lleva a cabo en Boston, ¿ya? La ley del té dada por el Parlamento a favor de la Compañía de las Indias Orientales dieron en origen a un nuevo conflicto. ¿Qué pasa con el té? Ustedes estarán pensando, ya, pero ¿por qué se enojaron tanto por un impuesto por el té si yo no tomo ni té? Bueno, para los ingleses el té tiene un valor muy importante, ¿ya? Recordemos que para este entonces el café o la bebida energética, todo ese tipo de bebidas no existían, ¿ya? O sea, el café sí existía, pero era muy caro y en Estados Unidos y Inglaterra no eran productos que comerciaban, sino que eran productos que comerciaba Españita. Y España no, recordemos que tiene monopolio, ¿ya? Entonces, ¿qué comerciaban estos muchachos? Té. Esa era su industria de bebidas estimulantes, por así decirlo. Entonces vendían el tecito y el tecito era una mercancía muy importante, como el tabaco, como el café, como cualquier tipo de estos tipos de cosas que ayudan al cuerpo, ¿cierto? Eran productos muy bien valorados. De hecho, en ese tiempo también otras cosas que son medias malulas, como el opio, los licores, el ron, cosas así, también se vendían caros, pero eran más parte del contrabando, ya, de las cosas prohibidas, del tráfico. Eh, pero Inglaterra para esta época va a ser uno de los principales exportadores de té. Entonces en América se producía mucho té, en la hojita del té. Entonces, cuando se empieza a cobrar más impuestos por esto, los burgueses van a ver que sus ganancias se ven afectadas, ¿ya? Y hartos de eso van a botar todo el té al agua. El té que iba hacia Inglaterra y van a dejar a Inglaterra totalmente sin té. Ya botaron toneladas de té, barcos enteros, y como podemos ver fue protagonizada por indígenas. Pero, profe, ¿qué tienen que ver los indígenas? ¿No era burguesa esta cosa? Sí, pues, pero recordemos que ellos utilizan a sus grupos para efectuar estas acciones y ellos están ahí, buena cabros, boten todo el té al agua. Los peces bebieron té aproximadamente durante 20 años. No, estoy inventando ese dato. Pero era un poco de humor. La cosa es que esta acción, este boicot, va a causar el enojo por parte de la corona. Y el primer Congreso Continental de Filadelfia en 1774 va a ser llevado a cabo
por los colonos. Ya va a ser la primera vez que los colonos se van a organizar, así como una especie de junta de gobierno. Como, oye, chiquillo, Inglaterra se enojó porque votamos el té. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque ¿saben? Viene un ejército entero a matarnos. Están enojadísimos. Entonces tuvieron que hacer esta junta que se le llamó el primer Congreso Continental en Filadelfia en 1774. Y como podemos ver en el cuadro, son puros caballeros con peluquitas, bien vestidos, ¿cierto? Burgueses. Los colonos reaccionaron de forma solidaria y se reunieron en Filadelfia, ratificando su fidelidad por el rey Jorge III. Pero acordó enviar a Londres una declaración de los derechos y agravios que explicará y defendiera la posición de las colonias. Es decir, van a decir entre ellos, pucha cabros, ¿saben qué? Nos pasamos con esto de votar el cargamento de té. Yo creo que hay que decirle al rey que sí lo queremos, que no somos, no estamos en contra de él, ¿cierto? Porque dice que ahí ratifica su fidelidad al rey, pero se acuerda de cierta forma enviar una cartita y un enviado para explicar por qué el enojo, ¿ya? De cierta forma explicar también por qué ellos llegaron a tomar esa acción, por qué se llevó a cabo ese boicot, por qué sucedió eso, ¿ya? Excusarse de cierta forma de este arranque de rebeldía. En el fondo era bajar el moño, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Demasiado tarde, puesto que las tropas inglesas ya venían en camino. Y es decir, ¿por qué? Porque si esto, pongámonos en la posición del rey. El rey Jorge va a decir, oye, pero si estos chiquillos me hicieron esto con el té una vez y ahora me quieren enviar así como para explicaciones, no. ¿Sabéis qué les vamos a dar? Palos nomás, porque nada que aquí tienen que aprender que nadie se mete con el rey. Y efectivamente esa era la visión de los reyes en este entonces, pues muchachos. Recordemos bien que los reyes defienden su poder puesto que ellos tienen y tienen que demostrar esta valía. Entonces, ¿qué mejor que demostrar tu poderío que a través de la violencia y y la represión a mano armada? Un clásico en las sociedades modernas también, por cierto, chiquillos. Batallas de Lexington y Concord en 1775. Los enfrentamientos armados entre colonos y casacas rojas, que se le llamó al ejército real, ya porque venían con su uniforme de Inglaterra, con su chaquetita roja, y la rebelión abierta entre las colonias de Nueva Inglaterra hicieron necesario un segundo Congreso Continental. Claro, o sea, al igual que en Francia y al igual que acá en Latinoamérica, dentro de los colonos van a haber varios bandos, ¿cierto? Va a haber un bando que diga, no peleemos, pidamos disculpas. Va a haber otro bando que diga, no, vamos, pesquemos las armas, vamos a matar a ingleses y chao, y nosotros somos Estados Unidos y no, ¿cierto? Entonces va a ser necesario un Congreso Continental para plantear esta idea. De nuevo, estos muchachos colonos se van a tener que juntar para discutir qué está pasando, doctor García, ¿cierto? ¿Qué sucede realmente con todo este tema de este conflicto? ¿Ok? Y es por eso que se crea este Congreso, que va a ser el Congreso que declara la independencia en 1776, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se declara la independencia de los Estados Unidos? El 4 de julio de 1776. ¿Cómo, profe? ¿El mismo día de la purga? Sí, pues lo que pasa es que la purga se basa en eso. Es ficción para niños como ustedes. Pero el 4 de julio es cuando se declara la independencia de los Estados Unidos. Tan, 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 tan. Yo veo esa foto y veo ese cuadro y me imagino esa canción. Que es el himno de los Estados Unidos, ¿no? ¿O no? No, nada que ver, pues el himno de los Estados Unidos. Eh, no, pues esa es la Marsellesa, ya. Gracias. El segundo Congreso de Filadelfia acordó crear un ejército continental al mando de George Washington.
y acordó la declaración de la independencia en 1776. Es decir, que ahora en este segundo congreso van a llegar a la conclusión que era necesario organizarse como un ejército a mando del señor George Washington, que es el famoso George Washington, ¿cierto? El caballero de un dólar. El caballero de un dólar que después va a ser el primer presidente de los Estados Unidos. Oh, spoiler. Elaborando una comisión presidida por Don Thomas Jefferson, que también va a ser una persona muy influyente en la política de esa época. Vamos a ver por qué. Considerada el acta de nacimiento de los Estados Unidos. Es decir, el acta de nacimiento de los Estados Unidos es lo que vimos al comienzo de la clase aquí, donde dice, nosotros que somos los caballeros con peluca, que representamos a los Estados Unidos en este Congreso General, queremos decir que representamos la voluntad del pueblo y que el pueblo quiere que no le hagamos nunca más caso a la corona inglesa. En resumen, eso dice. Acá está Don Thomas Jefferson, que es el que escribió porque tenía mejor letra. No, mentira. Escribe porque era un gran literato y intelectual de la época. Entonces se le dejaba esta labor, obviamente, a estos personajes. Don Thomas Jefferson va a hacer el acta de independencia de los Estados Unidos y ahí vemos que está escrita súper lindo y la firma de todos los caballeros asistentes a ese día. Pero Inglaterra, ¿ustedes creen que va a decir, uy, firmaron la independencia? Así como el zorro de Dora la exploradora que va a decir, no, me voy. No, obviamente van a reforzar su ejército y van a decir, no, 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 que se creen. No vengan aquí a independizarse, los vamos a matar a todos y vamos a instaurar la colonia, nada que les era. Entonces, se da una cosa súper loca, porque se da en la batalla de Saratoga, que un rival de Inglaterra va a apoyar a los colonos. ¡Buena, profe! Buena, ¿cómo está ahí? Va a haber un rival de Inglaterra que va a apoyar a los colonos, ¿ya? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser este rival? Francia, pues chiquillos. Francia, que tenía su colonia en el norte de, de América, ¿cierto? Que en el futuro va a ser Canadá, va a prestar ayuda a los colonos contra Inglaterra. Y en la batalla de Saratoga van a dar un vuelco donde van a ganar los colonos. Y desde ese entonces los colonos van a empezar a retroceder poco a poco, retroceder poco a poco las tropas de la realeza inglesa, ¿ya? Finalmente, en 1781, en la batalla de Yorktown, influido por el enviado de norteamericanos Benjamin Franklin, que es este caballero de acá, al cual se le atribuye el descubrimiento del manejo de la energía eléctrica, ¿cierto? Va a ir a hablar a Inglaterra con el rey y le va a decir, oiga, caballero, paremos con esta guerra porque allá sus soldados están sufriendo, retírelos porque nosotros ya ganamos. O sea, en el fondo ese era el mensaje. Y el rey va de cierta forma a acceder, ¿ya? Eh, y los recursos desplegados por Francia y aparte cierta ayuda por células de colonia española van a ayudar a finalmente a expulsar a a todos los militares ingleses de América, ¿ya? Y ese día se celebró cuando pudieron echar a todos y fue súper feliz, ¿ya? El Tratado de Versalles va a ser la gota, la punta formal de este asunto, porque obviamente había que estar escrito en los papeles. Recordemos que estamos pasando a una sociedad moderna, y en una sociedad moderna todo está legalmente escrito, ¿ya? Entonces el Tratado de Versalles en 1783, donde el gobierno británico negó prolongar el conflicto. ¿Por qué?
porque tampoco les convenía. Se dieron cuenta que ya los estadounidenses estaban súper bien armados, súper bien formados, ¿cierto? Y que este conflicto, si Inglaterra lo iba a ganar en el futuro quizás, no le convenía porque le costaba mucho dinero y al final le iba a costar crisis económicas, sociales, que no estaba dispuesto a llevar. Entonces se niega a prolongar el conflicto y firma la paz con los Estados Unidos de América, reconociéndolo como un país independiente. ¿Ya? Cuando finalmente se firma la paz, Tratado de Versalles, 1783. Voy a dar unos minutitos para que copien esta línea de tiempo que en el fondo representa en resumen los hechos más importantes de la independencia de Estados Unidos, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas quizás? ¿Quién fue? Fue una cuenta que tiene el nombre de Javiera Torres, pero claramente Oiga, profe, ¿qué sabe? era el Benja. Sí, pero más allá de ser un saludo desubicado, no fue nada malo. No, no. Creo que hubiera sido un insulto o algo así, pero no, no me molestan ese tipo de cosas. Entonces, analizando la línea de tiempo un poco mientras la copian en su cuadernito, todo comienza con la famosa fiesta del té, ya que va a ser lo que aburra un poco a la colonia de todo esto arrebato rebelde y se va a crear el primer Congreso Continental para saber qué iba a pasar con la invasión de la corona inglesa. Finalmente, en la batalla de Lexington, los colonos pierden, ¿cierto? Les sacan la contumelia y los mandan al Congreso de Filadelfia. Se tienen que volver a poner de acuerdo para saber qué está pasando. O sea, ¿qué hacemos? Tenemos aquí a las tropas inglesas metidas en Estados Unidos. ¿Qué hacemos para echarlos? ¿Qué hacemos para demostrar que somos un país independiente? Es hora de que demostremos eso, ¿ya? Entonces la batalla de Saratoga se da vuelta a esto porque viene justamente la intervención francesa, ¿ya? Que va a ayudar mucho, tanto como en recursos de armas y soldados, en la batalla de Yorktown. Y finalmente se expulsan a todos los militares ingleses para firmar el Tratado de Paz de Versalles en 1783. ¿Por qué se firmó en París? Porque eligieron un país neutral, Francia, ¿cierto? Voy a dejar ahí un minutito más para que copien esa parte y la copien bien porque algunos quizás no alcanzan. Voy a subir el PDF y los PDF anterior igual y la clase va a YouTube también. Ah, y por cierto, voy a crear una evaluación que va a ser una primera parte, después se va a evaluar con otra, se van a promediar para generar una nota al libro. Recordemos que ahora las evaluaciones son formativas, así que va a ser de análisis, voy a colocar fotos, textos y ustedes van a tener que analizar y escribir la respuesta. No es nada del otro mundo ni nada tan loco, es más que nada eso, hacer funcionar el cerebrito. Basándose en lo visto en clase, ya no van a tener para qué buscar información por aquí y por allá. Eso. Una de las cosas principales que hizo Estados Unidos tras su independencia fue la creación de su constitución, ¿ya? Se crea con la Convención de Filadelfia de 1787, se crea la Constitución norteamericana, que hasta hoy en día es la Constitución de los Estados Unidos, que obviamente ha vivido muchos cambios a través de los años, pero que sigue siendo el mismo documento en sí, ¿ya? Es la primera constitución del mundo basada en las libertades individuales, es decir,
igualdad ante la ley, libertad de derecho, o sea, libertad, ¿cierto? Eh, individuales, libertad de expresión, etcétera. Se establece una república federal, es decir, se reconoce la división de los tres poderes del Estado y se divide, las colonias se dividen en estados independientes, pero que obedecen a un presidente en común, a una voluntad estatal en común, que es para este entonces George Washington. Es decir, que Estados Unidos siempre se estableció de esta forma, como Estado independiente entre sí, que obedecen una sola ley, una constitución y un gobierno central que es el de Washington, ¿ya? Hasta hoy en día perdura de esa forma los Estados Unidos. A lo largo de su historia se aumentaron los estados, partieron siendo 13, ahora son 50, ¿cierto? Hubieron guerras civiles, van a haber una serie de conflictos, pero es que no nos incumbe ver, ¿ya? Pero hasta hoy en día la base política de Estados Unidos sigue siendo la misma. Bien, muchachos. Sin nada más que mencionar, si tienen alguna duda me la pueden realizar y si no, se pueden retirar. No hay ningún problema con eso. Nos vemos la próxima, la subsiguiente semana, ya que la semana próxima